Ejemplo número 1. Calcula la magnitud y la dirección del vector resultante del siguiente sistema de fuerzas. Para resolver este sistema vamos a usar la suma de vectores por el método de las componentes. La solución de vectores, es decir, la descomposición de un vector en sus componentes, que se puede utilizar para sumar los vectores. ¿En qué consiste? Determinar la componente horizontal y vertical de cada vector. Antes de empezar, vamos a analizar el ángulo que vamos a utilizar. En ciertos problemas nos dan el ángulo de distintas maneras. Si el ángulo nos lo dan acá, ese ángulo no lo vamos a cambiar y es el que vamos a utilizar. Si el ángulo nos lo dan desde Y hacia donde va el vector, aquí le vamos a tener que restar 90 grados. Si el ángulo nos lo dan del otro lado, de Y al siguiente vector, le vamos a sumar 90 grados. En el siguiente caso, que nos den el ángulo del eje X negativo hacia el vector, le vamos a tener que restar 180 grados. Si el ángulo siguiente nos lo dan es el de acá, le vamos a tener que sumar 180 grados. Si nos dan el vector acá, le vamos a tener que restar 270 grados. Si el ángulo que me dan es este, le vamos a tener que sumar 270 grados. Y por último, si el ángulo que me dan es este, le vamos a tener que restar 360 grados. ¿Esto para qué? Para poder utilizar el ángulo que va desde el eje X positivo hacia el vector. ¿De qué nos va a ayudar esto? De que al momento de que apliquemos la función trigonométrica a ese ángulo, de una vez nos va a dar el signo de cada componente. Aquí hay una tabla. Es importante que en esta tabla podamos colocar el vector, el nombre del vector, siguiente la magnitud, el valor del vector, el ángulo que vamos a utilizar, la componente en X y la componente en Y. Por lo tanto, analicemos mi sistema. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 vectores con nombre F1, F2, F3, F4, F5 y F6. La magnitud de cada vector. El vector F1 tiene una magnitud de 140 newtons. Vector 2, F2, 60 newtons. F3, 100 newtons. F4, 30 newtons. F5, 100 newtons. Y F6, 80 newtons. Ahora veamos el ángulo. El ángulo del vector F1, si nos damos cuenta, está del eje X positivo hacia el vector, por lo tanto no tengo que cambiar el ángulo. Se queda como 60 grados. F2, nos damos cuenta que está en este lado, como lo tenemos en esta figura. Por lo tanto, tenemos que restar 180 menos 40, lo que nos da 140 grados, que es el ángulo que voy a utilizar desde el vector hacia el eje X positivo. Siguiente, que es F3, si nos damos cuenta, el ángulo que se forma del eje X positivo hasta F3 es 180 grados. F4. F4 podemos dar cuenta que está abajo del eje X negativo. Por lo tanto, tengo que sumarle 180 a los 20 grados, que nos da 200 grados. Vector F5 está sobre el eje Y negativo. Desde el eje X positivo hacia Y negativo, ¿cuántos ángulos hay? Con 270 grados. Y por último, el vector F6 está a 15 grados debajo del eje X. Por lo tanto, tengo que restar 360 menos 15 grados, lo que me da 345 grados. Ya teniendo el ángulo y la magnitud, puedo encontrar la componente de cada vector. Recordemos que para la componente en X vamos a trabajar
f de x va a ser igual a la magnitud del vector por la función trigonométrica coseno por el ángulo. Y para la componente en y, fy va a ser igual a la magnitud del vector por el seno del ángulo. Empezamos con las componentes en x del primer vector. La magnitud de f1, 140, por el coseno de 60 grados, lo que nos da como resultado 70 newtons. Componente en y, la magnitud 140 por el seno de 60 grados, lo que nos da como resultado 121 newtons. Seguimos con el siguiente vector. 60 por el coseno de 140 grados es igual a menos 46 newtons. Componente en y, 60 por el seno de 140 grados será igual a 39 newtons. Siguiente vector, la magnitud 100 newtons por el coseno de 180 grados, que sería igual a menos 100 newtons. Componente en y, 100 por el seno de 180 grados, lo que nos da como resultado 0 newtons. Siguiente vector, magnitud 30 por el coseno de 200 grados, lo que nos da como resultado menos 28 newtons. Componente en y, 30 por el seno de 200 grados, y esto es igual a menos 10 newtons. Siguiente, magnitud 100 por el coseno de 270 grados. Esto sería igual a 0 newtons. Componente en y, 100 por el seno de 270 grados, lo que nos da como resultado menos 100 newtons. Y el último vector, magnitud 80 por el coseno de 345 grados es igual a 77 newtons. Y la componente en y, 80 por el seno de 345 grados, lo que nos da como resultado menos 21 newtons. Ya teniendo las componentes en x y en y de todos los vectores, realizamos lo siguiente. Hacemos la sumatoria de la resultante en x y la sumatoria de la resultante en y. ¿Qué significa ese signo que parece una E? Es sumatoria. Vamos a sumar o restar dependiendo de los signos. Sumatoria de resultantes en x sería 70 menos 46 menos 100 menos 28 más 0 más 77, lo que me da como resultado menos 27 newtons. Vamos con la resultante en y. 121 más 39 más 0 menos 10 menos 100 menos 21 me da como resultado 29 newton. Ya tengo mis resultantes en x y en y. Lo que nos podemos dar cuenta al sacar las resultantes en x y en y, si nos damos cuenta, en x es negativo, por lo tanto iría hacia la izquierda. Y en y es positivo, iría hacia arriba. Mi vector resultante sería este, el que está en el segundo cuadrante. ¿Cómo voy a saber en qué cuadrante está mi vector resultante? Al momento de sumar en x o en y, en el primer cuadrante, si la resultante en x es positiva y la resultante en y es positiva, mi vector resultante va a estar en el primer cuadrante. Si mi resultante en x es negativa y en y es positiva, mi vector resultante va a estar en el segundo cuadrante, como lo tenemos en este ejemplo. Si mi resultante en x es negativa y mi resultante en y es negativa, mi vector resultante va a estar en el tercer cuadrante.
Si la resultante en X es positiva y la resultante en Y es negativa, mi vector resultante va a estar en el cuarto cuadrante. De esta manera yo identifico en qué lado o en qué cuadrante se encuentra mi vector resultante. Aquí podemos observar que en Rx es negativo y en Y es positivo. Por lo tanto, mi vector resultante va a estar en el segundo cuadrante. La magnitud del vector resultante lo vamos a hallar con Pitágoras. El vector resultante al cuadrado va a ser igual a la sumatoria de la resultante en x al cuadrado más la sumatoria de la resultante de y al cuadrado. Despejamos, la resultante va a ser igual a la raíz cuadrada y sustituimos valores. La sumatoria de la resultante en x es menos 27 newtons elevado al cuadrado más la sumatoria de la resultante en y, 29 newtons al cuadrado. Si realizamos esta operación tenemos que el vector resultante es igual a 39.6 newtons. Esta es la magnitud del vector resultante. ¿Cómo hallamos la dirección? La dirección sería igual. El ángulo es igual a la tangente inversa de RY partido RX. Solo sustituyo datos. El ángulo va a ser igual a la tangente inversa RY 29 partido menos 27. Lo que nos da igual a el ángulo es igual a la tangente inversa 29 dividido menos 27 me da como resultado menos 1.074. Le aplico la tangente inversa y me da como resultado menos 47 grados. ¿Qué significa ese signo negativo? Recordemos que el ángulo negativo se va a contar a favor de las agujas del reloj, por lo que desde el eje X hacia el vector se va a tomar 47 grados. Si queremos saber el ángulo entre el eje X positivo hacia donde va el vector, pues únicamente le restaríamos 180 menos 47 y me da 133 grados.